En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 28. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Ruby ni de ninguna de las franquicias a las que se hace referencia en este trabajo. Capítulo 28. Inspiración. Remake de Resident Evil 2. Bienvenido de nuevo, la próxima visita está lista. Blank saludó mientras su audiencia tomaba asiento. Entonces, ¿qué estamos viendo esta vez?, preguntó Crow. Nada tan lleno de acción como los últimos universos, aquí hay otro mundo donde Laura y Grimm no existen. Respondió Blanco. ¿Más stands? Ruby preguntó. No hay magia en este mundo, solo la ciencia salió muy mal. Respondió el Blanco. Eso no me llena de mucha confianza. Godwich comentó. Entonces, ¿cuál es el papel de Jaune en esto? Pirra preguntó. Como Aura y Grimm no existen, tampoco los cazadores. En este mundo, Jaune Ark es un oficial de policía y es su primer día en el trabajo. Dijo en Blanco. Entonces está bien. Aunque si estuviera a 2 días de jubilarse, Crow se rió entre dientes. En realidad, esa también es una muy buena descripción de su situación. Dijo Blank después de una pausa. ¿Qué? La voz de Crow era plana y el sudor le corría por la frente cuando Pirra y Jan comenzaron a lanzarle dagas en la nuca. Suceden cosas, y basta con decir que no se queda como oficial de policía por mucho tiempo. Bueno, es hora de poner este programa en marcha. Blank parpadeó una vez, haciendo que las luces se atenuaran y la pantalla cobrara vida. La lluvia torrencial caía con fuerza contra el parabrisas mientras el jeep avanzaba por la carretera desierta. Un Jaune algo mayor bajó el volumen de la radio cuando apareció la gasolinera Misoil, una última parada para repostar antes de Raccoon City. Llegó a un lote baldío y apagó el motor. Jaune salió de su jeep y miró a su alrededor. El lugar estaba desierto y había un olor extraño en el aire que no pudo ubicar. No hay nadie alrededor. Jaune murmuró para sí mismo mientras comenzaba a repostar su jeep. Echando otra mirada alrededor del lugar, sus ojos se posaron en una patrulla de policía con la puerta entreabierta y sin señales de su conductor. Eso es raro, ¿eh? Jaune se animó cuando escuchó el sonido de cristales rompiéndose provenientes de la tienda de conveniencia. Dando una última mirada a la gasolinera desierta, su mano derecha se deslizó hacia abajo hasta su cintura y acarició el agarre de bienvenida de su arma. Tragándose su atención, Jaune rodeó su jeep y se detuvo cuando notó las manchas rojas en el suelo. Salpicaduras de sangre, y mucha. Eludiendo el desastre sangriento con un pequeño trago, Jaune se acercó lentamente a la tienda, pasó junto a la patrulla de la policía y notó que la llave aún estaba en el encendido. Las luces estaban apagadas dentro de la tienda y una antorcha encendida se quedó tirada en el suelo. Jaune vaciló durante unos segundos antes de armarse de valor y abrirse paso. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Jaune se arrodilló para recoger la antorcha e iluminó claras señales de lucha. Más salpicaduras de sangre en el suelo y varias botellas habían caído del estante. Jaune frunció el ceño y se puso de pie, la preocupación escrita en todo su rostro. Algo no está bien. Sí, ¿qué lo delató? La estación vacía. Las manchas de sangre. El apagón. Comentó Mercury, rodando los ojos ante la declaración obvia. El primer día ha tenido un gran comienzo. Si esto es una señal de su futura carrera, es mejor que se retire temprano. Menos policía siempre es algo bueno en mi libro. Román intervino. Tal vez el lugar esté embrujado y Jaune se convierta en un cazador de fantasmas. Nora dijo. No es exactamente el tipo correcto de película de terror en el que estás pensando. Dijo en Blanco. Dirigiéndose más adentro, la respiración dolorosa y los débiles sonidos de lucha llegaron a los oídos de Jaune y aceleró el paso. Encontró al empleado de la gasolinera sentado contra una pared, agarrándose una herida en el cuello y respirando con dificultad. ¿Estás bien? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Jaune se mordió la lengua. Era policía, no un médico capacitado, pero incluso él podía decir que la herida era grave. El asistente necesitaba atención médica de inmediato, atención médica que no tenía forma de proporcionar. Con un siseo de dolor, el hombre levantó el brazo y señaló la puerta que conducía a la trastienda, señalando algo dentro. No te muevas, volveré por ti.
Jaune dijo antes de dirigirse a través de la puerta. En este momento, lo único que podía hacer era rezar para que el asistente permaneciera quieto y evitara que la herida se agravara, y con suerte había algo que pudiera usar para tratar la herida en la espalda. ¿Por qué no simplemente llama a una ambulancia? ¿Existen, verdad?, preguntó el verano. Oh, sí, lo hacen, pero él no tiene forma de llamarlo. Este mundo también está ambientado en la era moderna, pero no es tan avanzado como el tuyo. En este punto de la historia de ese mundo, los dispositivos de comunicación móvil no son la corriente principal. Sin embargo, Jaune Arg no fue uno de los primeros en adoptar. Dijo en blanco. ¿No hay pergaminos? Eso es, ¿qué tipo de remanso es ese? Son hombres de las cavernas. Weiss dijo, incapaz de imaginar un mundo donde algo tan ubicuo como un pergamino no existiera. ¿Cómo lograba la gente hacer algún trabajo? La gente se las arregla, señora Schne, la gente se las arregla. Para que sepa, el pergamino no siempre fue parte de la vida diaria. Ospin dijo y tomó un sorbo de su taza. Weiss levantó la vista y notó las miradas de enojo que los adultos le lanzaban por llamarlos hombres de las cavernas y se encogió en su asiento. Jaune no había dado más de 5 pasos cuando escuchó las pesadas puertas cerrarse y trabarse detrás de él. «Oye, ¿qué estás haciendo?». Jaune golpeó la puerta con el puño, pero no se movió y no hubo respuesta del otro lado. Jaune gruñó antes de darse la vuelta, ya no podía hacer nada y aún quedaba el resto de la trastienda por revisar. Él lo encerró. ¿Por qué?, preguntó Blake. Sí, lo que pasa, Jaune solo estaba tratando de ayudar, añadió Yang. No es su culpa, ya no está del todo allí. Lo verás en un momento, respondió Blanco. A medida que Jaune se acercaba al final del pasillo, el sonido de lucha se hizo más y más fuerte. Abriendo lentamente la puerta y alumbrando con su linterna, la luz iluminó 2 figuras que forcejeaban al final de la habitación. «Deja de moverte». El sheriff gruñó mientras empujaba a su cautivo que luchaba, tratando de inmovilizarlo lo suficiente como para ponerle las esposas. «Oficial, ¿necesita ayuda?», ofreció Jaune. «Quédese atrás, señor, tengo esto», respondió quitando una mano de la lucha para protegerse de Jaune. Eso resultó ser un error fatal. Perdió el control de la lucha y perdió el equilibrio por un repentino estallido de fuerza del arrestado. Los dos cayeron en una maraña de miembros que gritaba: «¡Oye! ¡Oye! Quítate de encima de él, ahora mismo». Jaune gritó antes de que sus ojos se abrieran con sorpresa y horror. El arrestado gruñó algo ininteligible antes de morder el cuello de y hacer que la sangre saliera a borbotones por todas partes. Ayúdame», las súplicas desesperadas y en pánico de se desvanecieron rápidamente cuando una parte entera de su cuello fue mordida. Su lucha se detuvo y su asesino levantó la cara para mirar a Jaune. «¿Qué carajo?». La antorcha de Jaune iluminó el rostro del hombre, revelando una piel blanca y pastosa que parecía medio decaída. La sangre carmesí salpicó toda la boca de la cosa y partes de sus labios ya habían sido arrancados. Los ojos de color blanco lechoso le devolvieron la mirada a Jaune mientras la burla de la forma humana se ponía de pie. «Congelad. Yo dispararé». Jaune gritó mientras sacaba su pistola y apuntaba al monstruo que tenía delante. Sin prestar atención a su advertencia, el zombi comenzó a arrastrarse hacia él con dificultad, con los brazos extendidos y el cadáver que dejó atrás no dejaba dudas sobre el destino que le esperaba en caso de que lo atrapara. «Zombies». «¿Oh, sí?». Nora vitoreó emocionada. «No, sí, aún está en peligro». Ren corrigió. «PFT, son solo zombies, no como si fueran demonios o algo así. Todo el mundo sabe que solo necesitas dispararles en la cabeza. Es fácil. Aún estará bien». Ruby dijo. Blanc tosió en silencio. «Sí, sobre eso». Un gruñido inhumano salió del zombie, cuando de repente se lanzó hacia adelante. Jaune retrocedió y apretó el gatillo, su disparo aterrizó justo en el blanco, golpeando al zombi de lleno entre los ojos. Jaune observó con incredulidad cómo la cabeza del zombi se movía hacia atrás y luego volvía a bajar lentamente para mirarlo. «¿Qué carajo?».
Jaune gritó y retrocedió aún más mientras el zombi seguía acercándose. El enorme agujero en su cráneo goteaba sangre y líquido cerebral, pero no lo ralentizaba en lo más mínimo. No está muerto. ¿Por qué no está muerto? Ese fue un retrato perfecto. Las películas mintieron. Ruby gritó. No está muerto porque lo hayas maldecido. Crow murmuró. Urg, eso es repugnante. ¿Qué tipo de ciencia asquerosa creó esto? Buena bruja resopló. Un virus creado en un laboratorio por razones. Escapó de la contención debido a algunos errores colosales y varios cargos de sabotaje deliberado. La mayoría de los infectados se convierten en zombies increíblemente duraderos y varios mutan aún más en monstruos más aterradores. Dijo en blanco. Entonces, ¿cómo los matas? Los disparos en la cabeza no parecen funcionar. Preguntó Román. Destruir completamente la cabeza con suficiente potencia de fuego o un tiro afortunado matará a uno para siempre. Hacer suficiente daño para que los órganos infectados ya no puedan mantener al zombi vivo también funcionará. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Respondió el blanco. Un segundo disparo entre los ojos nuevamente no logró derribar al zombi. Jaune luchó contra una oleada de náuseas cuando juró que podía ver todo el camino a través del agujero en su cabeza. Como los disparos a la cabeza no funcionaban, Jaune movió su objetivo hacia abajo, hacia la pierna del zombi. Un trago. 2 tiros, 3. Justo cuando Jaune estaba a punto de desesperarse porque se quedaría sin municiones antes de que el monstruo cayera, su cuarto disparo en la rótula del zombi finalmente hizo que la extremidad dañada se rompiera, derribando al zombi. Mientras el zombi luchaba en el suelo, tratando de arrastrarse hacia adelante, Jaune corrió más allá de él y del cadáver de D, buscando otra salida. Encontró una segunda puerta más adentro que conducía de regreso a la tienda, pero también estaba cerrada. Oh vamos. Dejando de lado los planes de simplemente disparar la cerradura ya que le faltaban municiones preciosas, Jaune se dio la vuelta y se adentró más en la trastienda, buscando algo más que pudiera ayudar. Cuando encontró una pequeña área de descanso convertida en una especie de oficina, exhaló lentamente cuando vio una llave solitaria colgada en el estante de llaves. Agarrándolo y rezando por lo mejor, se volvió hacia la puerta, evitándole al zombi que aún estaba vivo y arrastrándose en dirección equivocada una mirada. Introduciendo la llave en la puerta lo más rápido que pudo, Jaune suspiró aliviado cuando giró y hubo un pequeño clic cuando se abrió. Empujando la puerta a toda prisa, Jaune la cerró de golpe detrás de él y echó el cerrojo para mantener al zombi atrapado en el otro lado. Cualquier noción de que estaba a salvo se desvaneció tan pronto como escuchó un gruñido proveniente de un lado. Girando, encontró a un zombi separado de él por solo un mísero estante que ya se tambaleaba inestablemente mientras empujaba sus brazos, tratando de agarrar a Jaune. Otra mirada hacia donde había estado sentado el encargado de la estación lo vio ponerse de pie tambaleándose, la piel mortalmente pálida y el cuello colgando en un ángulo extraño. ¡Oh, mierda! Jaune retrocedió contra la puerta antes de alejarse rápidamente cuando sintió que algo se estrelló contra ella desde el otro lado y escuchó los gruñidos y gruñidos. Dándose la vuelta de nuevo, encontró al sheriff anteriormente muerto al otro lado, con la cara presionada contra el cristal y golpeando la puerta. Esto es una pesadilla. Jaune murmuró mientras se alejaba del reanimado. Ya se volvió. Maldita sea, eso es rápido. Dijo Mercurio. La tasa de transformación difiere de un individuo a otro, pero según todos los informes, el proceso es extremadamente rápido, especialmente si el infectado ya falleció. Todavía viviendo infectado puede combatir el proceso pero sin una cura, solo está retrasando lo inevitable. Dijo en blanco. Así que, no te muerdas. Crow resumió. Eso es un hecho, sí. Pero la infección también puede propagarse de otras maneras, después de todo es un virus. Respondió el blanco. Jaune esquivó al zombi a su lado una vez que finalmente empujó el estante y se derrumbó en el suelo. Corriendo entre los pasillos para evitar al empleado de la estación zombificado, Jaune encontró a otro zombi atrapado detrás de una fila de estantes, luchando por pasar. Detrás de él, las ventanas rotas revelaron su método de entrada. Ar. Jaune gruñó sorprendido cuando el estante contra el que estaba empujando el zombi se volcó justo cuando pasaba, golpeándolo.
Enderezándose, hizo una carrera loca hacia la puerta solo para ver a alguien más acercándose desde afuera. El arma de Jaune se disparó tan pronto como las puertas se abrieron de golpe y la figura entró. La mujer de rojo se detuvo instantáneamente cuando notó que el arma le apuntaba a la cara. «No disparen». Ruby gritó y levantó los brazos en el aire. «Agáchate». Jaune ordenó y disparó tan pronto como Ruby se agachó, clavando al zombi que se cernía detrás de ella en la cabeza. A diferencia del de la trastienda, este cayó de un golpe y no volvió a levantarse, cayendo al suelo con un ruido sordo y un chorro de sangre. «Oye, soy yo». «¿Pero dónde se fue mi capa?», Ruby preguntó, curiosa acerca de su contraparte mayor. «Las capas, realmente no están de moda en ese mundo», dijo en blanco. Bueno, al menos la chaqueta no está tan mal». Ruby murmuró decepcionada. «¿Y vamos a ignorar que casi te muerde un zombi?». Weiss levantó una ceja. «Pero no lo hizo, Jaune le disparó al zombi y eso es todo. Ahora todos pueden salir de allí». Jan respondió. «De alguna manera, no creo que sea tan fácil», murmuró Blake. Al salir de la tienda, Jaune sostuvo su pistola lista y escaneó el área. Una pequeña gota de sudor le corría por un lado de la cara cuando notó que varias figuras se acercaban desde la carretera. La oscuridad ocultaba su forma, pero sus movimientos bruscos dejaban pocas dudas sobre lo que eran. «¿Estás bien?», preguntó Jaune mientras apuntaba con su arma a las sombras que se acercaban. «Sí, creo que sí, gracias». Ruby miró al zombi que casi la mata antes de agradecerle a Jaune. «Puedes agradecerme más tarde, cuando estemos a salvo». Jaune sacudió la cabeza hacia la horda que se acercaba, atrayendo la atención de Ruby hacia ellos. «Mierda», Ruby sacó su propia pistola y la sostuvo lista, apuntando de un zombi al siguiente mientras avanzaban y rodeaban el jeep de Jaune. Jaune miró a la multitud con preocupación mientras trataba de idear un plan. Había más zombis que balas para disparar. Estaba distraído de la horda que avanzaba cuando algo se estrelló contra la puerta contra la que estaba apoyado y un chillido inhumano llegó desde el otro lado. Uno de los zombis que había dejado atrás tenía su taza devastada presionada contra el cristal, lo que permitió a Jaune y Ruby ver bien los horribles efectos del proceso de zombificación. Su nariz había sido arrancada o más probablemente mordida y también carecía de labios, solo unas fauces ensangrentadas llenas de dientes raspando contra la ventana. Retirándose al interior e intentando montar una defensa, no pudo. Jaune escaneó el área nuevamente mientras luchaba contra el pánico y sus ojos se abrieron cuando notó la patrulla de policía abandonada de D. El motor todavía estaba funcionando y había muchos menos zombies entre ellos y él en comparación con su jeep. «Vamos». Jaune abrió el camino con Ruby siguiéndolo de cerca, esquivando y zigzagueando entre los zombies agarrados y haciendo una carrera loca por su ruta de escape. «Entra». Jaune gritó mientras saltaba al asiento del conductor. Ruby gruñó por el esfuerzo mientras apartaba a un zombi que obstruía su camino antes de entrar también. Una vez que su puerta se cerró de golpe, Jaune pateó el auto en reversa e inmediatamente salió de la estación de servicio. Cambiando de nuevo a conducción, Jaune pisó a fondo y envió al Crown Vic derrapando bajo la lluvia y de vuelta a la carretera principal. No soltó el acelerador hasta que la gasolinera se encogió en el espejo retrovisor y los zombies ya no se veían. «¿Están conduciendo hacia la ciudad? ¿Es una buena idea?», preguntó Weiss. «Vaya a la ciudad, obtenga ayuda y, con suerte, respuestas, la teoría es sólida», dijo Taiyan. «Pero conociendo a la dama de la suerte, esa es absolutamente la peor elección que podrían haber hecho. De la sartén al fuego, como dicen». Crow murmuró encogiéndose de hombros. «De hecho, Raccoon City fue donde comenzó el brote después de todo», dijo en blanco. «¿Qué diablos está pasando?», Ruby preguntó una vez que ambos tuvieron la oportunidad de recuperar el aliento y los zombies estaban muy atrás de ellos. «No sé, ojalá tengan algunas respuestas en la comisaría». Jaune respondió, manteniendo sus ojos fijos en el camino. «Espera, ¿eres policía?», Ruby preguntó sorprendida. «Sí, Jaune Ark». «¿Lo eres?», Jaune respondió. «Ruby Rosa». «¿Vivir por aquí?». «No. Busco a mi hermana, ella también es policía». Ruby respondió. «Bueno, es bueno que nos hayamos encontrado, ya no sé qué esperar».
Jaune dijo mientras pasaban frente a un letrero que les daba la bienvenida a Raccoon City. Soy policía. Oh, ¿es eso algo bueno o algo malo? Preguntó Yang. Es bueno estar seguro, tienes tu propia historia en este mundo, pero no estás presente en este brote. Estás en otra parte investigando a los responsables, encubiertos y te perdiste este fiasco. Respondió el blanco. ¿Eso significa que Ruby se dirige a una ciudad infestada de zombies por nada? Pirra levantó la voz vacilante. Desafortunadamente sí. Dijo en blanco. Atención a todos los ciudadanos, debido al brote en toda la ciudad, se les recomienda buscar refugio en la estación de policía de Raccoon City. Se proporcionarán alimentos y suministros médicos gratuitos a todos los que los necesiten. El anuncio continuó reproduciéndose en bucle en todos los canales de radio. Oh, Dios mío, esto es tan irreal. Ruby murmuró y miró por la ventana la devastación que los rodeaba. Las calles estaban llenas de vehículos abandonados y sin vida, con innumerables cuerpos tirados donde cayeron. La estación de policía no está mucho más lejos, ellos sabrán algo. Jaune respondió, tratando de mantenerse optimista a pesar de sus esperanzas menguantes. Sí, pero, ¿y si somos los únicos? ¿Qué pasa si no hay sobrevivientes? Preguntó Ruby antes de que Jaune interrumpiera la mitad de la oración. No. Hay sobrevivientes. Es una gran ciudad, tiene que haber. Jaune dijo, mitad para convencer a Ruby y mitad para convencerse a sí mismo. La patrulla de la policía se detuvo cuando el camino hacia adelante fue bloqueado por un bloqueo de carretera y varios autos abandonados en ambos lados. Parece que estamos caminando desde aquí. Jaune se encogió de hombros mientras apagaba el motor. Ruby evitó responder y se inclinó hacia adelante para ver mejor el movimiento en la acera. Forzando sus ojos para distinguir las formas en las sombras, sus ojos se abrieron cuando notó que los humanos se inclinaban sobre un cadáver y lo mordían. Más como correr. Ruby dijo por fin, atrayendo la atención de Jaune hacia los zombies que había visto. Sí, buena decisión. Jaune estuvo de acuerdo y justo cuando estaba a punto de salir, un zombi se levantó y se estrelló contra el costado del auto de la policía, bloqueando la puerta y sacudiendo el vehículo. Otro zombi pronto comenzó a golpear en el otro lado también, atrapándolos a ambos adentro. Jaune. Tenemos que retroceder. Ruby dijo secamente mientras el pánico comenzaba a acumularse. Más y más cadáveres comenzaban a despertar y a saltar el auto. ¿De dónde vinieron? Estaban durmiendo allí. Los zombies necesitan dormir. Yang preguntó rápidamente. No duermen en sí, pero algunos zombies entran en modo de descanso cuando no hay nada que les llame la atención. La única forma de saber si un cadáver es un zombie, o si ese zombie está realmente muerto, es disparándole o cortarlo con un cuchillo. Respondió Blanco. Uno desperdicia municiones y el otro te pone a tiro. No hacer nada y esperar que en realidad esté muerto también es jugar con tu vida. Eso es duro. Román murmuró. ¿Cómo cayó toda la ciudad? Seguramente debe haber algo que podrían haber hecho para minimizar el daño. Preguntó Ospin. El brote inicial ocurrió cuando el virus se filtró en el suministro de agua. Al principio, los infectados no parecían zombies, solo personas que de repente se habían vuelto locas y violentas. Para cuando la gente notó que los muertos comenzaban a caminar una vez más, era demasiado tarde, cualquiera que quedara en la ciudad cuando la infección alcanzó la masa crítica estaba efectivamente condenado. Demasiados zombies y poca munición para las esponjas de balas. Dijo en Blanco. ¿Y cómo se soltó el virus? ¿Fueron tan descuidados con su propia superarma? Preguntó Cinder. Una mezcla de despecho y negligencia es todo lo que diré al respecto. Respondió el Blanco. Mientras Jaune se apresuraba a reiniciar el motor, Ruby se distrajo de los zombies en la puerta por una luz que brillaba en el espejo retrovisor. ¿Qué demonios? Volviéndose para mirar, sus ojos se abrieron con sorpresa cuando su rostro se iluminó con los faros de un camión cisterna de combustible que se dirigía directamente hacia ellos. El enorme camión atropelló a todos los zombies tambaleantes en su camino, sin disminuir la velocidad, sin prestar atención al bloqueo de la carretera o al coche patrulla de la policía en su camino. El conductor se agarraba una mordedura sangrienta en el hombro y respiraba con dificultad, luchando por mantener la concentración y perdiendo rápidamente la pelea. ¡Mierda!
Ruby, sal. Sal ya. Ordenó Jaune cuando él también notó la amenaza que se aproximaba y dejó de intentar encender el auto. No había ningún lugar al que ir ahora con un bloqueo de carretera en el frente, paredes a los lados y un gigante justo detrás de ellos. Los dos comenzaron a empujar a los zombies que bloqueaban las puertas, tratando de soltarlos para que pudieran escapar. Pero ninguno de ellos tenía la influencia necesaria para desalojar a los zombies que también habían comenzado a retroceder. No puedo. Ruby gritó de frustración cuando sus mejores esfuerzos solo lograron que la puerta se abriera un poco antes de que el empujón del mostrador la obligara a cerrarse de nuevo. A su lado, aún estaba teniendo una suerte similar con su lado, mientras el camión cisterna de combustible se acercaba más y más. Espera. Jaune dejó de intentar escapar y se preparó para el impacto, sin ver forma de evitar lo inevitable. Dentro del camión, el conductor finalmente perdió la batalla y se desplomó inconsciente. Sus acciones finales hicieron que el vehículo girara fuera de control y chocara contra la fila de autos abandonados al costado de la carretera. El choque perdió parte de su impulso, pero no todo, y su cabina aún golpeó la patrulla de la policía, lo que les dio un empujón desagradable a través de la barricada antes de que la camioneta volcara de costado. ¡Uah! Jaune gruñó cuando el choque hizo que se golpeara la frente contra el volante. Una vez que el discordante viaje llegó a su fin por cortesía de otro automóvil que servía de freno, Jaune abrió lentamente la puerta y salió a trompicones. ¡Vaya! Gritó cuando el maltrecho crucero explotó en llamas por una fuga de aceite. A Jaune se le cortó la respiración cuando vio las llamas extendiéndose por el suelo, extendiéndose hacia el petrolero que también estaba goteando. ¡Ay, no! ¿Acaso acabo de...? Ruby se apagó, mirando en silencio los fuegos en la pantalla. «Relájate, vives», dijo Blank y la mayoría de la audiencia exhaló un suspiro de alivio. «Lástima». Cinder murmuró por lo bajo. Jaune dio media vuelta y echó a correr, recorrió varios metros antes de que el camión cisterna explotara y la onda expansiva lo arrojara contra un automóvil lo suficientemente fuerte como para abollarlo. Arro. Jaune gimió de dolor mientras su espalda gritaba en protesta por el golpe. Siseando mientras luchaba contra el impulso de gritar, Jaune se puso de pie, mirando los restos en llamas que lo rodeaban. «Arg, Ruby. Ruby, ¿estás bien?» Jaune gritó a todo pulmón, luchando por hacerse oír por encima de las llamas rugientes por todas partes. Su mirada preocupada se posó en la patrulla de policía en llamas y los segundos pasaron sin ninguna señal de Ruby, hasta que, ¿sí? Estoy bien. ¿Y tú? Jaune exhaló aliviado al escuchar la voz de Ruby. Volviéndose hacia un lado, notó que los otros zombies despertados por el choque y las explosiones se acercaban a él, sus inhumanos gemidos y chillidos rechinaban en sus oídos. «No puedo quedarme aquí. No es seguro. Sigue adelante, te espero en la estación». Ruby le gritó antes de levantarse y correr hacia una calle lateral antes de que cualquier zombie pudiera mirar en su dirección. «Yo estaré allí». Jaune gritó al despedirse antes de sacar su arma y apuntarla a la multitud. Quedaban 3 balas para repartirse entre todos ellos, no había forma de que eso sucediera. Como mantenerse firme lo vería unirse a las filas de los muertos vivientes lo suficientemente pronto, Jaune se dio la vuelta y huyó. Esquivando a los otros zombies que todavía estaban dando vueltas, Jaune corrió por un callejón, pasando a un zombie que se despertaba lentamente. Cualquier posibilidad de escapar por donde vino murió cuando derribó una pila de leña en llamas, se incendió y bloqueó el camino de regreso. Mierda, son todos se han convertido. Son muchos zombies. Nunca pensé que diría esto, pero ¿dónde está el ejército? El enfoque habitual de Jimmy encajaría muy bien aquí, dijo Crow. Raccoon City es una ciudad corporativa, dirigida por Umbrella Corporation, dijo en blanco. ¿Y? Preguntado por Crow. Significa que están encubriendo el desastre. El mundo exterior probablemente no sepa qué tan mala es la situación, incluso si se dan cuenta de que algo salió mal. Weiss respondió con un pequeño suspiro. No era el SDC aquí, pero podía ver fácilmente cómo habían ido las cosas. Jax definitivamente habría hecho lo mismo. Así que simplemente dejaron que la gente muriera para cubrir sus propios culos. Típico. Roman se burló. Oh, lo hicieron mucho peor que eso.
Su virus era una de sus armas, su efectividad fue probada por el brote y Umbrella pensó que también podrían usar el caos para probar algunos de sus otros productos en los pocos combates. Quedan unidades capaces en la ciudad, dijo en blanco. Prueba de campo, ¿qué pasa con los civiles? Y si este Umbrella Corp controla la ciudad, ¿no significa eso que están usando a su propia gente como sujetos de prueba? Preguntó Buena Bruja. Sí. Jaune gruñó por el esfuerzo mientras empujaba las puertas del RPD para cerrarlas y cerraba de golpe el cerrojo. Los zombies de afuera se amontonaron contra él, tratando de abrirse camino en vano. Jaune les dedicó una última mirada de disgusto a sus manos agarradas antes de darse la vuelta y dirigirse a la estación. Hola. ¿Hay alguien aquí? El grito de Jaune resonó en el espacioso salón principal, pero no hubo respuesta. El lugar estaba desierto y, aunque era decepcionante que no se pudiera encontrar ayuda, al menos tampoco tenía que lidiar con ningún zombie. Jaune comenzó a explorar el área disponible para él, recogiendo algunas municiones de repuesto que quedaron tiradas e hizo todo lo posible por no pensar en lo que les sucedió a sus dueños originales. Jaune volvió a llenar el cargador con las rondas de 9 milímetros, que recogió y deslizó el cargador a su lugar con un clic satisfactorio, contento de que si tenía que encontrarse con más zombies, al menos tendría alguna forma de defenderse. Una vuelta rápida por el salón principal lo dejó sorprendentemente con pocos lugares a donde ir. Las persianas estaban bajadas en algunos lugares y las puertas cerradas estaban en todas partes. Jaune debatió brevemente disparar las cerraduras antes de dejar de lado la idea, las municiones eran demasiado escasas para gastar imprudentemente y no se sabía lo que esperaba al otro lado. Al salir de la sala de espera después de no encontrar nada de importancia, Jaune regresó rápidamente al primer piso, pasando junto a la estatua de la diosa gigante. Al detenerse nuevamente en la recepción, notó la computadora portátil que no había visto inicialmente y se dirigió a investigarla. Quienquiera que lo había usado por última vez, había olvidado bloquear la computadora y estaba sincronizado con las imágenes de la cámara de la estación. Jaune los revisó todos, buscando a alguien, a cualquiera. Tiene que haber alguien aquí. Luego, una de las cámaras detectó movimiento, la imagen granulada en blanco y negro mostró a un oficial retirándose por un pasillo, disparando a algo fuera de cámara. El zombie apareció a tropezones poco después, todavía muy intacto y como una amenaza, y el oficial Marrow continuó su retirada de combate. No es bueno. Jaune murmuró y rápidamente cambió las imágenes de la cámara hasta que encontró la siguiente siguiendo los movimientos de Marrow. Clover. Bill. ¿Estás ahí? Encontré una salida. Está aquí. Marrow miró hacia la cámara y levantó un pequeño cuaderno. Entonces el zombi se acercó y escondió el libro en su bolsillo trasero, sacó su pistola, disparó al zombi en el pecho una vez, tambaleándolo pero sin detenerlo a tiempo antes de que se abalanzara sobre él. Después de una breve lucha, Marrow logró quitárselo de encima y arrojarlo hacia atrás. Envíen refuerzos. Pasillo este. Marrow le gritó a la cámara antes de salir corriendo. Jaune frunció el ceño e intentó cambiar a otra cámara para seguir su progreso, pero no encontró más. Tengo que encontrar a ese tipo. Jaune sacó un mapa de la estación en la computadora portátil y comenzó a trazar su ruta hacia adelante. Una salida. ¿Hay algún problema con la puerta principal? Mercury comentó sarcásticamente. No sé, tal vez los 200 zombies afuera esperando para comerse la cara. Esmeralda disparó de vuelta. Sí, y toda la ciudad está infestada, ¿no? ¿Hace alguna diferencia de dónde salen? Mercury puso los ojos en blanco con exasperación. Eso es un buen punto. Esmeralda concedió. Es una esperanza desesperada para los pocos sobrevivientes que quedan. La puerta principal no es una opción ya que está bloqueada por los restos zombificados de los ciudadanos que intentan llegar a la estación de policía por seguridad, pero la presencia de zombies en la puerta trasera no es tan fuerte. Y esperan poder escapar. Dijo en blanco. ¿Por qué no corrieron antes? Deben haber visto las señales. Preguntó Blake. Como dije, el brote inicial fue encubierto por Umbrella y los infectados aún no parecían zombies reales.
Disparar a todos los que podrían estar infectados fue demasiado atroz para que alguien lo considerara. Más de unos pocos infectados lograron entrar a la estación, y eventualmente esparció la contaminación. Para cuando la gente se dio cuenta, los muertos se volvían a levantar y los infectados estaban por todas partes. El refugio se había convertido en una prisión para ellos. Dijo en blanco. El camino que conducía al pasillo estaba bloqueado por una persiana con un cartel de no pasar pegado. Jaune lo ignoró y agarró la palanca junto a la persiana, tirando de ella y levantando la barricada de metal. Un pequeño suspiro salió de Jaune cuando las persianas solo se elevaron varias pulgadas del suelo antes de detenerse abruptamente cuando se cortó la energía. Al carecer de la fuerza necesaria para forzarlo el resto del camino, Jaune se tumbó boca abajo y comenzó a arrastrarse por debajo de la abertura. La sección del RPD más allá del postigo estaba completamente a oscuras y el hedor a sangre y muerte asaltó la nariz de Jaune. Jaune sacó la antorcha que recogió en la gasolinera y la usó para perforar el velo de oscuridad y su rostro se contrajo en una mueca al instante. La mayor parte de la pared estaba salpicada de sangre y el suelo también estaba pintado con ella. Brillando con la antorcha por el pasillo, el haz de la antorcha no era lo suficientemente potente como para iluminar todo, pero hasta ahora no vio ningún zombie o cadáver tirado por ahí. Apartando su disgusto, se arrastró y se puso de pie. «Está bien, tienes esto», Jaune murmuró en voz alta, para calmar sus nervios mientras avanzaba por el pasillo oscuro y claustrofóbico. Se detuvo ante una puerta tapiada cuando el sonido de la madera rompiendo el opresivo silencio. Algunos de los paneles de madera estaban empezando a astillarse y varios clavos ya se habían soltado. Haciendo una ligera mueca cuando otro clavo se soltó, Jaune siguió adelante, con la esperanza de poder rescatar a Marrow antes de que lo que sea que estuviera atrapado en el otro lado se liberara. Luego vino una sala de prensa donde logró recolectar más municiones de un cadáver que afortunadamente era solo un cadáver. Luego, después de empujar a un lado un casillero que se había volcado, su camino hacia el pasillo estaba despejado. «Jesús», Jaune murmuró cuando se encontró con una pila de cuerpos arrojados al azar contra la pared. La sangre por todas partes y el horrible hedor que llenaba el aire era abrumador. Estaba claro que ninguno de ellos tuvo una muerte fácil. Duentilien dice que al menos uno de ellos es un zombie y está a punto de despertar. Dijo Román. Y también derribarán esa puerta sellada. Mercurio intervino. Será mejor que tenga suficientes balas o se convertirá en uno de ellos. Esmeralda se encogió de hombros. Abre. Date prisa. Abre. Abre esta maldita puerta. Los gritos de pánico de Marrow hicieron que Jaune se pusiera en marcha mientras corría hacia la habitación del vigilante. Los golpes frenéticos provenían de las persianas pero, a diferencia del salón principal, no había una palanca de control para levantarlas. «Te sacaré». Jaune gritó de vuelta, tratando de calmar a Marrow. Arrodillándose, agarró la base de la persiana y luchó por levantarla, solo un poco y Marrow podría gatear a través de la seguridad. Jaune gruñó cuando las contraventanas de metal finalmente accedieron a su voluntad, levantándose un poco antes de atascarse. La abertura era pequeña, pero lo suficiente para que un brazo humano que sostenía un cuaderno sobresaliera. «Ayúdame. Por favor. Ayúdame». Marrow gritó cuando su brazo comenzó a agitarse en un movimiento de pánico. «Dame tu mano». Jaune agarró la extremidad que sobresalía de Marrow y comenzó a tirar de ella, tratando de empujar al oficial a través del umbral. «Te tengo». Jaune dijo cuando la cabeza de Marrow asomó, seguida por su otro brazo cuando su torso emergió. «Dame tu otra mano». Jaune ordenó mientras Marrow se volteaba, alcanzando a Jaune mientras luchaba por atravesarlo. Jaune lo agarró con fuerza y comenzó a tirar con más fuerza, y justo cuando parecía que las cosas iban a estar bien, todo se fue al diablo con el gruñido de un zombie. Marrow gritó cuando la sangre salpicó por todas partes, cubriéndolos a ambos de carmesí. Sus gritos y forcejeos se intensificaron y el sonido de algo desgarrando la carne se mezcló con los gruñidos y gruñidos de los zombies. «Aguanta ahí». Jaune gritó mientras tiraba con más fuerza, sintiendo la resistencia cuando los zombies del otro lado intentaban llevarles la comida.
El tira y afloja continuó durante varios segundos hasta que un repugnante chapoteo marcó el final y Jaune cayó hacia atrás, sin equilibrio por la repentina pérdida de oposición. Marrow también salió, menos su mitad inferior. Oh, Dios mío Jesucristo. Jaune se arrodilló al lado del moribundo Marrow y luchó por no vomitar, mientras los intestinos del desafortunado oficial comenzaban a derramarse. Lentamente, los movimientos de Marrow cesaron y sus manos cayeron sin fuerzas a un lado. El cuaderno que estaba agarrando se deslizó fuera de su alcance y Jaune lo agarró después de un momento de vacilación. Oh, eso es repugnante. Weiss palideció ante la visión sangrienta y desvió la mirada. Mierda, se comieron toda la mitad inferior de su cuerpo. Preguntó Mercury, sin esperar que Marrow saliera de una manera tan espantosa. Aún no. Respondió Blanco. Probablemente me arrepienta de preguntar, pero ¿a qué te refieres con que todavía no? Preguntó Yang. Los zombies del otro lado comenzaron a comer su estómago primero y masticaron casi todo el camino, lo que permitió que Jaune atravesara su torso. Ahora están comenzando con sus piernas. Respondió el Blanco. Ajá. Sí. E inmediatamente me arrepiento de haber preguntado. Yang enterró su rostro en sus palmas y procedió a gritar su frustración. Jaune se levantó cuando algo comenzó a golpear la puerta, sacó su pistola, se mantuvo firme y esperó. Los golpes continuaron por unos momentos antes de que cesaran, luego vino un gran empujón y la puerta se abrió de golpe. ¡Mierda! Jaune retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared cuando el policía zombificado entró. Solía ser uno de los cadáveres que yacía contra la pared y debe haber sido despertado por sus gritos. Mientras el zombi avanzaba arrastrando los pies con los brazos extendidos, Jaune respiró hondo y apuntó. Apretando el gatillo una vez, el estampido de la pistola sonó anormalmente fuerte en la silenciosa estación de policía. La bala dio en el blanco e impactó justo en el ojo izquierdo del zombi antes de atravesar el otro lado. Un Dead no había tratado bien a este zombi en particular, ya que su tejido enfermo y podrido cedió y todo el costado de su cabeza explotó en una lluvia de sangre y sangre. Joder. Jaune exclamó mientras el cuerpo continuaba tambaleándose unos pasos más a pesar de que le quitaron la mayor parte del cerebro antes de finalmente colapsar sobre el escritorio. Me gustaba más cuando explotaban las cabezas de los demonios. Nora dijo en un tono sombrío. Yo también, Nora, yo también. Ren estuvo de acuerdo. Podría ser peor. Pirra ofreció, todavía tratando de ver el lado positivo. Ah, mierda, se pone peor, no. Crow murmuró. Lamentablemente. Pero eso es para otro momento. Respondió el Blanco. Al salir corriendo de la habitación del vigilante, Jaune rehuyó los cristales rotos cuando un zombi irrumpió a través de una de las ventanas. Corriendo por el pasillo, levantó la cabeza cuando el horrible sonido de la madera rompiéndose y una puerta abriéndose asaltó sus oídos. Jesús. Están por todas partes. Jaune levantó su pistola y apuntó, cuando dos zombies aparecieron para bloquear su camino de regreso al salón principal. Con un zombi detrás de él y dos al frente, estaba encerrado y no tenía más remedio que luchar. Armándose de valor y exhalando lentamente para enfocar su puntería, Jaune le disparó al zombi más cercano en la cabeza y tuvo suerte, la mitad de la cabeza desapareció instantáneamente debido al golpe crítico. El segundo resultó ser un problema mayor, su primer tiro falló y golpeó la pared trasera sin causar daño. Su segundo golpeó la frente del zombi justo en el centro, pero no el cese de la existencia. Maldita sea. Renunciando a intentar obtener un golpe de suerte, Jaune fue a por las piernas a continuación, plantando dos rondas en la pierna derecha del zombi. La carne podrida cedió bajo el castigo y la pierna fue cercenada con un repugnante chapoteo, haciendo que el zombi cayera. Mientras luchaba por levantarse, Jaune comenzó a correr de nuevo, sin esperar a que el zombi de la ventana lo alcanzara y esquivando una embestida del zombi derribado en el camino. Cuando dobló la esquina, miró hacia atrás para encontrar un tercer zombi, uno de un oficial de policía, levantándose y saliendo de la habitación previamente bloqueada. Alguien los había encerrado a los tres dentro del armario de suministros, y habían elegido un muy mal momento para liberarse.
Pero en este momento, Jaune no tenía ni el tiempo ni las municiones para lidiar con el número 3, la luz brillaba al final del pasillo y casi estaba libre en casa. Vamos a ver. Jaune se tumbó boca abajo y comenzó a gatear bajo las contraventanas de metal que conducían al salón principal. El corte de energía que afectaba a las persianas había causado que comenzaran a bajar nuevamente en el corto tiempo desde que Jaune había pasado inicialmente y ahora estaba obstaculizando su progreso de regreso. Logrando empujarlo hasta el punto en que pudo pasar por el espacio, Jaune comenzó a gatear tan rápido como pudo. Casi había llegado al otro lado cuando sintió que algo le agarraba la pierna derecha. ¡Maldita sea! Jaune maldijo cuando miró hacia atrás y encontró a un zombi que lo arañaba, tratando de colocarse en el rango de mordisco. Luchando por sacárselo a patadas, Jaune hizo todo lo posible por arrastrarse antes de que el zombi se diera cuenta y simplemente le mordiera el pie. Justo cuando pensaba que todo había terminado para él, Jaune sintió un fuerte agarre en su brazo cuando alguien tiró de él y lo liberó del agarre del zombi. Clover lo soltó una vez que Jaune estuvo despejado antes de regresar con el zombi aún aferrado. ¡Cuidado! Jaune advirtió, pero Clover no le prestó atención. El teniente de policía plantó sus pies en el postigo y lo pisoteó, aplastando el cráneo del zombi hasta convertirlo en pulpa debajo del metal y rematándolo instantáneamente. Entendido. Estás a salvo, por ahora. Clover murmuró y se volvió hacia Jaune antes de hacer una mueca de dolor y caer contra el postigo en busca de apoyo. Jaune miró hacia abajo con preocupación, incluso mientras pronunciaba su agradecimiento cuando Clover agarró su lado derecho lesionado con la mano y se desplomó. Terebolevin. El teniente ofreció. Jaune Ark, respondió Jaune, tragando saliva y luchando para que su respiración volviera a la normalidad después de su experiencia cercana a la muerte. Había otro oficial, yo no podía. Jaune se cayó y cerró los ojos, incapaz de decir nada más, la bilis subiendo por su garganta de nuevo. Aquí. Clover se acercó a Jaune y le ofreció una mano. Cuando Jaune lo agarró después de un momento, levantó al novato. Estoy seguro de que hiciste lo que pudiste, Jaune. Oh, eso estuvo demasiado cerca. Ruby suspiró aliviada cuando Jaune logró escapar de la zombificación. El pedacito de Clover, ¿no es así? Taiyan murmuró. Sí. Respondió Blanco. HMMPH, mátalo y termina con eso entonces. Sácalo de su miseria. Cinder dijo cruelmente. ¿Qué diablos te pasa? Oh, a la mierda, que no. Me sorprende que tus pequeños ladrones todavía te sigan. Tú mismo lo escuchaste, niños, tan pronto como ya no les sean útiles, será el tajo contigo. Maldita sea la ayuda que le diste. Román replicó, Neo amablemente fingió apuñalar a alguien en la espalda con sus ilusiones. Estoy siendo realista, Torchwick. Está infectado y se volverá sin cura. Algo que claramente no tienen en la estación o no estarían en esta situación para empezar, ¿verdad? Es mejor dejarlo morir humano. Y eliminar una amenaza antes de luchar contra otra de esas cosas más tarde. Cinder respondió, rodando los ojos con molestia. Román se quejó cuando reconoció ese punto, mientras que Emerald y Mercury intercambiaron una mirada cuando Cinder no negó nada sobre deshacerse de ellos cuando ya no fueran útiles. ¿Alguien sabe qué empezó esto? Preguntó Jaune mientras ajustaba sus coderas. Se había deshecho de su anterior atuendo de civil empapado de sangre en favor del equipo de SWAT del RPD. No era el equipo antidisturbios de cuerpo completo que quería, pero brindaba mucha más protección que cualquier otra cosa disponible en ese momento. Ni idea. Clover respondió, con una mano todavía agarrando su herida sangrante mientras usaba la computadora portátil para escanear las diversas fuentes de seguridad. Pero honestamente, todo lo que necesitas saber es que este lugar te comerá vivo si no tienes cuidado. Sí, bueno, se suponía que iba a empezar la semana pasada y recibí una llamada para que me mantuviera alejado. Desearía haber venido aquí antes. Jaune se encogió de hombros con impotencia. Si hubiera llegado temprano, podría haber sido capaz de ayudar al menos de alguna manera pequeña, evitando que las cosas llegaran a tal estado. Ahora era demasiado tarde para ayudar a nadie. Todo lo que quedaba era encontrar una forma de salir de la estación y luego de la ciudad sin convertirse en comida para zombies. Estás aquí ahora, Jaune, eso es todo lo que importa.
Clover respondió antes de volver su atención al cuaderno que Jaune recuperó de Marrow. Está bien, teniente, estoy listo. Terminado de asegurar su equipo, Jaune se quedó esperando más órdenes de su superior. Espero que puedas encontrar una forma de salir de esta estación. Ese oficial que conociste antes, Marrow, pensó que este pasadizo secreto podría ser la solución. Clover dijo mientras le devolvía el cuaderno a Jaune, un diagrama toscamente dibujado del supuesto pasaje secreto que se muestra en él. ¿Pasaje secreto? ¿Para qué necesitaría una comisaría un pasadizo secreto?, preguntó Ozpin. El edificio no siempre fue una estación de policía, solía ser un museo de arte con más de unas pocas peculiaridades. Durante su remodelación en la estación actual, algunas áreas fueron selladas y olvidadas por todos, excepto por unos pocos. Respondió el blanco. No puede ser tan simple, ¿verdad?, preguntó Ace. Originalmente era solo eso. Pero se han hecho más renovaciones, para facilitar más operaciones clandestinas por parte de policías sucios empleados por Umbrella. La compañía puede controlar la ciudad, pero no tiene pleno dominio sobre la policía. Los pasadizos ocultos sirvieron como una solución fácil a su problema de mantener el secreto. Elaborado en blanco. Estas son buenas noticias. Podemos llevarte a un hospital. Jaune dijo, levantando la vista del cuaderno. No, yo no soy la prioridad aquí. Clover negó con la cabeza y rechazó la sugerencia de Jaune de inmediato. Teniente, no voy a dejarlo aquí. Te estoy dando una orden, novato. Tú sálvate primero. El grito de Clover interrumpió la oración de Jaune. Iría contigo, pero solo te retrasaría. Jaune resopló una vez pero se quedó en silencio. La mente de Clover estaba decidida y más argumentos en esta etapa no tenían sentido. Una vez que encontrara la salida, intentaría convencer al teniente de que lo acompañara de nuevo. Ahora necesitarás esto. Clover se estiró detrás de él y desenganchó su cuchillo de combate, ofreciéndoselo primero a Jaune con la empuñadura. No puedo tomar, Jaune comenzó a protestar al instante, no dispuesto a robarle a Clover su última arma defensiva. Detente. El gruñido de dolor de Clover cortó las protestas de Jaune una vez más. Jaune suspiró y agarró el arma ofrecida. Y no cometas mi error. Si ves una de esas cosas, uniforme o no, no lo dudes. Lo sacas, o corres. ¿Entendido?, ordenó Clover. Sí, señor. Jaune asintió lentamente. La preocupación cruzó su rostro nuevamente cuando Clover se dejó caer en su asiento, agarrándose la herida con dolor mientras comenzaba a actuar de nuevo. Apretando los dientes y retrocediendo cuando el sufrimiento de Clover pareció disminuir por un momento, Jaune se giró y sacudió la cabeza para aclarar sus dudas. Ahora no había tiempo para la recolección de lana, cuanto antes encontrara una salida, antes podría conseguirle a Clover la atención médica que necesitaba. Jaune sacó el cuaderno, lo hojeó y lo estudió. Al darse cuenta de que el pasadizo secreto aparentemente estaba debajo de la estatua de la diosa y cerrado por 3 medallones que solo se podían obtener de otras 3 estatuas, sus ojos se posaron en uno que representaba a un león. Mirando hacia el segundo piso de la sala principal, recordó haber pasado una estatua de león en su recorrido inicial por el área. Dándole a Clover una última mirada preocupada, Jaune corrió escaleras arriba y efectivamente, la estatua estaba allí, girando lentamente cada dial en la base de la estatua hasta que coincidiera con el dibujo en el cuaderno. Jaune parpadeó sorprendido cuando un zumbido mecánico salió de la estatua y el medallón salió de ella, cayendo limpiamente en sus manos. Sin atreverse a celebrar demasiado pronto, corrió hacia la estatua de la diosa e insertó el medallón del león en la ranura asignada. Por un segundo, no pasó nada, luego parte de la base de la estatua se hundió en el suelo, revelando una puerta debajo de la estatua. Todavía estaba bloqueado por rejillas de metal y Jaune supuso que necesitaría los 2 medallones que faltaban antes de poder entrar. Así que Marrow tenía razón, murmuró Clover cuando se reveló el pasadizo secreto. Los 2 oficiales sobrevivientes compartieron una sonrisa amarga que el que descubrió que no estaba presente para ver los frutos de su trabajo. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. Jaune dijo en voz baja antes de irse, dirigiéndose al ala oeste de la siguiente estación.
Al igual que el ala este, las persianas estaban bajadas y obstruían su paso, la caja de la palanca de control había sido cerrada con cinta adhesiva, probablemente en un intento de evitar que alguien liberara a los zombies que esperaban en el ala oeste por accidente. Pero en este momento, necesitaba pasar. Las otras estatuas tenían que estar en algún lugar de la estación, simplemente tenían que estarlo. Sacando el cuchillo de combate que Clover le dio, Jaune cortó la cinta y las persianas comenzaron a levantarse cuando tiró de la palanca, esta vez subiendo por completo. Así no es como me imaginaba mi primer día. Jaune murmuró en voz baja mientras se adentraba más en la estación. La pantalla se desvaneció a negro y las luces se encendieron, señalando el final de la visualización de una ronda de protestas. ¿Qué? Eso es todo. Oh, vamos, no puedes dejarnos colgados así. Jan gritó. ¿Sí? Queremos ver a Jaune patear traseros de zombies. Añadió Nora. Tal vez en otro momento. Dijo en blanco. Jaune sobrevive, ¿verdad? Pirra preguntó. HMMPH, probablemente sea un hombre muerto, está muy por encima de su cabeza y no hay forma de que lo haga solo. Cinder dijo, ignorando las miradas de enojo enviadas en su dirección. Bueno, no te equivocas en ese punto. Ese Jauneark definitivamente habría perecido si no hubiera recibido ayuda más tarde. Dijo en blanco. ¿Más sobrevivientes? ¿O no? ¿Fue otro yo? Ruby preguntó. No, exactamente, a pesar de que Ruby Rose y Jauneark se encuentran más tarde. Ella no es quien lo salva. Y que la relación de Jauneark con su salvador es complicada, muy complicada. Dijo en blanco. ¿Complicado? ¿Qué podría tener de complicado? Cinder preguntó confundida, incapaz de ver cómo ser rescatado conduciría a complicaciones. Para empezar, su salvador se hace llamar Cinderfall. El pequeño anuncio de Blanc fue recibido con un coro de qué? De su audiencia. Pero eso es para otro momento. Por ahora, siéntanse libres de refrescarse mientras arreglo la próxima visita. Notas del autor. Finalmente obtuve mi plataforma para este juego, el infierno a mitad del juego existe para las partidas de León y el final es pan comido. Nada más que ver aquí. Muévete, muévete. Lista de reparto. Jauneark como Leon S. Kennedy. Ruby Rose como Claire Redfield. Yang Xiaolong como Chris Redfield. D como el sheriff Daniel Cortini. Medula Min como Edward Elliot. Trevor Levy como Marvin Branagh. Cinderfall como Ada Wong, ¿quién más podría ser?